Palabra viva. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Omotear. Dios es bueno, en verdad. Amén, Dios es muy bueno, Dios se provee, como dice la palabra, Dios se prepara el camino. Y mucho de lo que el pastor habló hace un momento, también lo tenemos que tocar, porque Dios es un conjunto, Dios es todo. Amén. Y entre lo que el pastor decía, una de las razones también por las que amamos a Israel, que seguimos a Israel para nosotros es el reloj profético. O sea que con lo que pasa en Israel, también nosotros tenemos que estar atentos porque ahí viene el cumplimiento de la palabra. De lo que estaba comentando el pastor, hay una profecía que dice que así como él decía, traerá Dios de todos los confines de la tierra a su pueblo y lo juntará. De hecho, en 1948, cuando se constituye nación, junta. Pero no todo su pueblo, porque todavía el pueblo está disperso, está en la dispersión. Pero uno de esos factores es que juntará a su pueblo. Es una profecía que se está cumpliendo, como otras que también vamos a tratar de ver este día. Amén. Así que amamos a Israel también. ¿Por qué? Porque es un reloj profético, ese reloj profético por el cual nosotros tenemos que darnos cuenta de que la venida del Señor está bien cerca. Y está tan cerca que de eso tenemos que hablar y tenemos que estar atentos. Y lo que quiero comentarles hoy precisamente es eso, que estemos atentos, que despertemos, que espabilemos, como se dice, para que no nos coja asando batata, como dicen por ahí, que estemos atentos de modo tal que cuando llegue el momento, cuando venga la venida del Señor, estemos preparados y nos vayamos con Él, que es lo que queremos, ¿verdad? Entonces voy a invitarles a que busquen en la palabra el libro de Apocalipsis. Por eso les decía, saben a qué venimos. Y les voy a pedir que busquen en el capítulo 4, el versículo 1. Vamos a empezar con solo este versículo y luego iremos buscando más textos. Apocalipsis 4, versículo 1 dice, en el nombre de Jesús, amén. Si lo tienen, le dicen amén y ahí empezamos, amén. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias, oh Dios. Mira, tu palabra es expuesta ahora. Yo te pido que seas tú hablando a tu pueblo, que todo lo que vamos a decir sea dicho por ti, Señor, no por mí. Yo solamente soy una vasija de barro en tus manos. Y que tu pueblo entienda, que tu pueblo escuche, y que tu pueblo tome el consejo, Señor, que tú tienes para él este día. Gracias por tu palabra, Señor. Que corra, Dios mío, por como tiene que ser, para lo que tú la mandaste, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y vuelvo a esto, fíjense, tomen en cuenta, tomen atención a esta palabra. Es un solo versículo, pero de aquí vamos a sacar algo muy interesante. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese sube acá tiene una connotación. En el contexto, estamos hablando en el libro de Apocalipsis aquí, del momento en que Juan es arrebatado al cielo. Juan estaba... Si recordamos un poco lo que habíamos visto hasta ahora, él estaba escribiendo el mensaje a las iglesias. Y hablamos de todas las iglesias, ¿se acuerdan? Una por una hablamos de las iglesias y todo eso. Entonces, cuando termina todo ese proceso, hay una voz en el cielo, así como le dice: sube acá. Entonces Juan es arrebatado al cielo. Es una representación de lo que va a suceder con la iglesia. Porque eso que sucede con Juan, que es arrebatado al cielo, es lo que va a venir en esa secuencia de sucesos que siempre les digo. Porque va a haber una secuencia de sucesos. Dios no es loco, Dios actúa en orden. Entonces va a pasar una cosa para que suceda otra. Y en esa secuencia de sucesos, lo que viene ahora es el rapto. Amén. El rapto de la iglesia vendrá. Y eso está representado en este pasaje al cómo Dios
levanta al profeta y se lo lleva al cielo para mostrarle en el cielo varias cosas que ya también discutiremos después. Pero fíjense lo interesante. Aquí le está hablando del rapto. En la representación se lleva al siervo, por eso dice, sube acá. Y eso es la representación del cómo la iglesia será levantada, será arrebatada. Y de eso es que vamos a hablar este día. Amén. Hay muchas concepciones, hay corrientes al respecto. Ahora mismo se está hablando de que la iglesia va a pasar la tribulación. Hay corrientes que dicen que no hay tal rapto. O hay corrientes que dicen que el rapto va a ser después. Y de ahí vienen algunas corrientes. De hecho, hay 3 corrientes. Una corriente se llama pretribulacionista. Hay otra corriente que se llama tribulacionista. Y otra que se llama posttribulacionista. Pre, durante y post. La pretribulacionista sería la que nosotros abrazamos, en la que nosotros creemos. Y tenemos una promesa que también la vamos a tocar después. Nos dice que la iglesia será arrebatada antes de que empiece la tribulación. Por lo tanto, conforme a la promesa, la iglesia va a ser libre, va a ser liberada, no va a sufrir todo ese proceso que se supone que es terrible, que va a ser muy fuerte para la tierra. Hay una promesa. Entonces esa corriente es pretribulacionista y nosotros creemos en esa. Nos aferramos a ella y damos gracias a Dios por esa promesa que tenemos. La corriente tribulacionista dice que la iglesia va a estar en el primer tiempo. Ustedes se acuerdan cuando estábamos viendo el discipulado de escatología. Y para los que no lo saben, ese periodo se divide en 2 partes. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. De hecho, esas se subdividen en 2 partes más, pero eso lo podemos tocar otro día. Pero entonces, dice que en ese periodo la iglesia va a vivir la tribulación. O sea que vamos a conocer al anticristo según esa corriente. Y en el nombre de Jesús nosotros no vamos a conocer al anticristo. Debe estar operando ya, se supone. Pero nosotros no sabemos quién es. Y no nos interesa. No nos interesa en el sentido de que no lo vamos a conocer. No es que no nos interese, porque sabemos que es el hijo de maldad, el que va a hacer muchas cosas malas. Pero, según la promesa, nosotros no lo vamos a ver. Entonces esa corriente dice que la iglesia va a ser levantada a la mitad del periodo de la tribulación, antes de que empiece la gran tribulación. Y hay otra corriente, la post-tribulacionista, que dice que la iglesia va a pasar, se va a chupar, como dicen por ahí, toda la tribulación, con todo lo que acarrea eso. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque se supone que este periodo, dice la misma palabra, va a haber un sufrimiento tan grande, el cual nunca se ha visto en la humanidad. Y dice la palabra también que por amor a los escogidos, Dios hasta va a acortar los días. Porque el sufrimiento va a ser tan grande que tal vez no se va a poder aguantar. Y por eso hablamos de la promesa. Sin embargo, en esta corriente dice que la iglesia va a pasar por ese periodo. Y va a ser levantada al final. Cuando Cristo baje, cuando venga en el Armagedón, ahí entonces la iglesia sería levantada. O un poquito antes. Y eso tiene algún fundamento en la Biblia, pero un fundamento que no ha sido bien interpretado, que también lo trataremos de tocar, si no hoy la siguiente, porque el material lo vamos a tratar de ver. Si tenemos tiempo hoy, vamos a tocar gran parte y luego si no, lo continuaremos. Pero que vaya quedando en nosotros, que vaya quedando en nuestra cabeza, que tenemos que estar atentos. Y aquí viene tal vez el mensaje central, el énfasis que voy a dar, en que están pasando tantas cosas. Está sucediendo todo lo que la Biblia ha dicho y algunas cosas más que van a pasar, que tenemos que estar atentos, y por eso hablábamos del reloj profético de Israel y todo eso, porque en cualquier momento puede venir ese arrebatamiento. Amén. Y tenemos que estar atentos porque si viene en cualquier momento y no estamos listos, nos vamos a quedar. Y Dios nos guarde. ¿Se acuerdan en los estudios que habíamos hecho previamente? Decíamos, así hablando un poco coloquialmente, que hay 2 vuelos. Hay 2 oportunidades para ser salvos en este proceso. El primer vuelo, la primera oportunidad es ahora en el arrebatamiento de la iglesia. Y, según la palabra, este primer vuelo ha sido pensado para la iglesia. Aquel pueblo que es pueblo de Dios, pero que no
es judío, como lo decía el pastor. Nosotros que somos el olivo injertado, nosotros que, dice la palabra, pueblo que no era pueblo, la iglesia se va o se tiene que ir en el primer vuelo. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Ah? Tiene que irse en el primer vuelo. Tenemos que irnos en el primer vuelo porque ese vuelo ha sido pensado para la iglesia. Porque luego hay un segundo vuelo, si quieren verlo así. Y ese segundo vuelo viene en el Armagedón. Al final, cuando Jesús mismo viene a pelear por su pueblo. Y ese segundo vuelo no está pensado para la iglesia. No está pensado para nosotros, porque nosotros no somos judíos. Ese segundo vuelo está pensado para los judíos. Por eso es importante que estemos atentos. Por eso es importante que estemos conscientes de la importancia de esto. Porque puede ser en cualquier momento. Y tenemos que estar listos para nuestro primer vuelo. Porque el que se quede, el que se quede va a sufrir. Porque, según la palabra también, el Espíritu ya no va a estar aquí. El ministerio del Espíritu Santo ya no va a estar aquí. El Espíritu Santo puede permanecer, según algunos estudios. Pero el ministerio del Espíritu Santo, el que redarguye de falta y de pecado, ya no va a estar en la tierra. Y como ya no va a estar en la tierra, va a ser difícil que uno pueda ser consciente de su situación y aceptar al Señor. Aunque también dice la palabra que va a haber un gran avivamiento. Porque Dios se ha provisto de todo en su infinita misericordia, aún en ese tiempo de tribulación, aún en ese tiempo de cosas duras y amargas, Dios va a tener un pueblo, va a tener un remanente, va a haber un avivamiento. Y mucha gente todavía se va a salvar durante ese periodo, pero va a ser un poco más difícil, porque nuestro ayudador, nuestro consolador, ya no va a estar en la tierra. Y va a ser difícil. Por eso les digo, nos vamos en el primer vuelo. Tenemos que irnos en el primer vuelo, porque ese vuelo es para nosotros. No esperemos el segundo vuelo. Puede ser que los que se queden se vayan en el segundo vuelo. Pero para nosotros ha sido pensado el primer vuelo. ¿Me entienden? Entonces tenemos que estar en eso. Por eso es que si le ponemos un título a esta prédica, le vamos a poner seremos arrebatados. ¿Amén? Seremos arrebatados. Así que diga al que está al lado con convicción, seremos arrebatados. Díselo bien, seremos arrebatados con convicción. ¿Por qué? Porque según la palabra, según la promesa, seremos arrebatados, debemos ser arrebatados, tenemos que irnos. No nos podemos quedar. En mi cabeza no cabe que me quede. Dios tenga misericordia de mí, Dios tenga misericordia de nosotros. Que no nos quedemos, porque se han visto muchos videos y lo han visto seguramente. Ese momento en que sucede el arrebatamiento, ¿cómo es que ¡frum! La gente desaparece y algunos se quedan. Ay del que se quede. Ay del que se quede. Tenemos que estar atentos. No es cuestión de miedo. Tal vez nos podemos preguntar y podemos decir, ¿por qué quiero irme en el arrebatamiento? Cuestionarnos cada uno de nosotros. ¿Por qué quiero irme en el arrebatamiento? ¿Será porque no quiero padecer todo lo que se va a sufrir en la tribulación? ¿Será por eso que tengo que irme en el arrebatamiento? O tal vez me puedo preguntar también, ¿que me quiero ir porque no quiero conocer al anticristo? ¿Por miedo? ¿Por convicción o por conveniencia? No. Nuestra respuesta debiera ser porque amamos al Señor y queremos estar con Él. Y cuando venga el arrebatamiento, dice la palabra, nos vamos a ir con Él y lo vamos a analizar a continuación. El Señor mismo va a venir a buscarnos y nos vamos a ir con Él y vamos a estar eternamente con Él. O sea que nosotros queremos el arrebatamiento, queremos irnos en el arrebatamiento, porque amamos al Señor. Amén. Y eso debe ser nuestra motivación. No por miedo, no por temor, no porque hay un infierno de fuego, que sí, ciertamente habrá, y habrá castigo, sino porque amamos al Señor. Y porque Él nos amó primero, que es lo más importante, entonces tenemos que irnos con Él. Y eso es el arrebatamiento. Amén. Ojo con eso. Si usted ha entendido esa parte y lo ha entendido bien, entonces lo demás ya va a ser un complemento, porque eso era lo más importante. Y tenemos que estar atentos a eso, a ese arrebatamiento. Por eso decíamos, seremos arrebatados. No le puse arrebatamiento o el arrebatamiento, así, de forma impersonal. Por eso le decía, con convicción, dígalo, seremos arrebatados, porque debemos ser arrebatados. Amén. Cuando llegue el momento, debemos ser arrebatados. Y eso es lo que tenemos que buscar. Amén.
Así tenemos que hacerlo. Quiero ir planteando algunas cosas. Y básicamente va a ser como ir haciendo alguna pregunta y respondiendo alguna pregunta en base a la palabra, del cómo va a ser este proceso, ese arrebatamiento. Se ha hablado muchas veces, hemos predicado y todo eso, pero vamos a tratar de profundizar un poquito en algunos aspectos de eso que significa el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Vamos a intentar responder cómo va a ser ese proceso, intentar responder cuándo, en qué momento va a ser ese arrebatamiento. ¿Qué indicios tenemos de que sucederá? Ahí en la palabra, a la luz de la palabra, quién sí y quién no. ¿Cómo sabemos que seremos arrebatados? Y ahí hablaremos de la promesa. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Una serie de preguntas que intentaremos responder a la luz de la palabra. Pero, como les digo, vamos a avanzar hoy lo que podamos y si no, entonces lo continuamos después. Así que les voy a pedir que estén atentos. Si tienen sueño, dense un pellizcón, porque el enemigo está por ahí también. Y el enemigo quiere hacer eso y lo hace, de hecho, en la iglesia. Que es que a veces venimos con todo el ánimo de escuchar la palabra y nos estamos cayendo de sueño. Podemos venir cansados, ciertamente, pero es espiritual. Cuando estamos sentados ahí, de repente está la prédica y el predicador hablando y el sueño nos vence y estamos cabeceando, que nos ha pasado a todos. Y el Señor reprenda todo espíritu de sueño. Amén. Gloria a Dios. Porque, aleluya. Porque, como les digo, al enemigo no le interesa que estemos atentos, que escuchemos eso. Y por eso nos pone sueño. Así que reprendemos todo espíritu de sueño. Nos ponemos atentos. Abrimos los ojos, abrimos los oídos y vamos a la palabra. Amén. Así que ahora vamos a buscar un texto también muy conocido para tratar de explicar cómo va a ser ese proceso. Y también lo conocemos, pero lo vamos a recordar. Y los que no lo saben, lo van a aprender. Y los que lo sabían y se olvidaron, lo van a recordar otra vez. Amén. Así que vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 13 al 18, que es un pasaje clásico en el que nosotros podemos ver esta parte. Y luego volveremos tal vez un poquito a Apocalipsis e iremos tocando otros temas. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense cómo introduce esta parte. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No nos está diciendo los que murieron. Fíjense el término que utiliza para aquellos que partieron en el Señor antes de nosotros, antes de ese momento. Todo aquel que se va con el Señor. Y antes de que venga Jesús, todo aquel que se fue con Dios, antes de Jesús, todos los que murieron, Moisés y todos ellos que se fueron, durmieron en el Señor. No murieron. Porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de la primera muerte, la segunda muerte y todo eso, primera resurrección y tal? La muerte, Jesús la venció y es un concepto relativo desde el punto de vista espiritual. Amén. Entonces, en este punto habla de los que duermen. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque el que no sabe esto, piensa que la muerte es como que apagamos el televisor y ¡plac! Ahí se acabó el asunto y no hay más nada. Eso es para el que no sabe. Fíjense lo que le pasa a ese que no sabe, como los otros que no tienen esperanza. Porque el que no tiene esperanza no sabe que hay vida después de la muerte. De hecho, la vida empieza después de la muerte, porque la muerte para nosotros es una transición, es un paso de un estado hacia otro en el que nosotros, con un cuerpo glorificado, como veremos después, nos iremos con el Señor. Amén. Entonces, el que no sabe de eso se pone triste, no sabe, dice, ¿por qué? Porque no tiene esperanza. Porque nosotros tenemos esperanza y ellos no tienen esperanza. Por eso dice que se ponen tristes. ¿Qué dice después? Porque si creemos, a ver el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ven? Está confirmando eso, porque dice que asimismo Jesús que resucitó traerá con él
a los que durmieron. No murieron, durmieron. O sea que el que durmió se va a despertar en esa resurrección. Amén. A los que durmieron en él. Luego dice, 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ojo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí nos está diciendo que nosotros, los que estemos vivos en ese momento, no nos vamos a ir antes de los que murieron antes de nosotros. No los precederemos. Lo cual quiere decir que va a haber resurrección. Se van a abrir las tumbas. Hay una profecía que habla de que se van a abrir las tumbas, y que los que murieron en Jesús, los que durmieron en este caso en Jesús, y los que murieron antes de Jesús, que durmieron en Dios, en Jehová, ¿ya ve? Ellos van a ser reconstituidos y van a subir. Se van a abrir tumbas, van a haber sorpresas. Entonces nosotros, después de que ellos hayan sido levantados, entonces seremos levantados nosotros. Nos iremos todos seguramente, pero en ese orden va a ir. Por eso dice, nosotros no precederemos a los que durmieron antes. Nosotros los que estemos vivos en ese momento. Obviamente el que durmió antes se va a levantar con ese grupo. Ojo, primera muerte y primera resurrección. Amén. Ojo con eso. 16. Escuchen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjense cómo aquí está hablando de la resurrección. Pero fíjense cómo va el tema. Porque el Señor mismo, Jesús mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea que va a ser una cosa estruendosa, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, subirán. Y aquí viene un tema que también lo habíamos tocado, pero es bueno que nosotros recordemos eso, que en este punto Jesús viene a buscar a su pueblo, pero Jesús no llega a la tierra, porque nosotros vamos a ver eso ahora. Nosotros somos levantados y nos encontraremos con Él, dice, en el aire. Pero Él mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, o sea, va a haber una trompeta que Él vino la va a sonar, y entonces, turún, turún, y se van a levantar los muertos. Y después nosotros, ¡guau! Me engrifé, como dicen. ¡Aleluya! Así mismo va a ser. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Dale un aplauso a Dios. Santo. ¡Wow! Así va a ser. Y entonces, Dios mismo va a sonar la trompeta. Y ahí viene, lo tocaremos después, pero ahí viene un tema, cuando dice la trompeta, y luego lo veremos en Corintios, cuando dice la final trompeta, y ahí viene un punto de confusión, porque también más adelante en Apocalipsis habla de las trompetas de Dios, y hay una final trompeta, una séptima trompeta que sonará, y alguna gente piensa que esa es la final trompeta. Por eso es que alguna gente piensa que la iglesia se va a ir durante la tribulación, pero no es verdad, porque esa trompeta no es para eso, pero ya lo veremos después. Sin embargo, estamos viendo que aquí va a sonar una trompeta, y seremos levantados. Fíjense lo que dice el 17. Luego, fíjense, los que durmieron primero resucitarán. El orden es ese. Pero dice, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Que nosotros nos vamos a ir con el Señor y vamos a estar eternamente con Él. Amén. O sea que no es por miedo, no es porque no queremos ver el infierno, no es porque queremos, es por amor a Él, porque Él nos amó primero, y por amor de Él, porque Él nos amó y vino a buscarnos, entonces nos iremos con Él y estaremos eternamente con Él. Así lo dice la palabra, fíjense. Los que hayamos quedado juntamente con ellos, dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces fíjense en este punto, lo que estábamos adelantando. Jesús viene. Empezó la segunda venida, pero no se consuma todavía la segunda venida. Por eso que inclusive hay gente que dice que la segunda venida efectivamente será cuando el Armagedón. Ahí es que Jesús va a descender. Pero ya empezó. Y es importante que lo aclaremos porque, se los digo de verdad,
hablando con gente, inclusive hablando con hermanos de otras congregaciones, hay gente que no sabe esto. O hay gente que no lo entiende, porque va a pasar en este punto en que nosotros seremos levantados, viene Jesús por su pueblo, así como dice la palabra, nos encontraremos con Él en el aire, o sea que la iglesia, los santos, los apartados para Dios, seremos levantados, nos encontraremos con Él, pero mientras nos encontramos con Él, eso es aquí arriba, aquí abajo en la tierra, va a haber problema. Mientras estamos con Él, y ahí serán las cenas de boda del Cordero, pero también ahí será el tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? También será ahí la bimá de Cristo. Pero mientras eso pasa aquí arriba, aquí abajo en la tierra, va a haber problema, va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber mucha cosa mala. ¿Pero qué es? Paralelamente, mientras esto pasa aquí arriba, esto va a pasar aquí abajo. Eso tenemos que tenerlo claro, porque hay gente que me dice, yo no sabía eso. Yo no pensé que eso iba a ser de esa manera. Y hay que estar claros en eso. Porque Dios va a venir por su pueblo, lo va a levantar. Pero mientras eso pasa allá arriba, donde nosotros estaremos en el nombre de Jesús, amén, aquí abajo, los que se queden van a tener problemas. Van a estar sufriendo. Amén. Así que hay que tener cuenta eso. Muy en cuenta eso. Y fíjense cómo termina. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso empezaba diciendo, no como aquellos que no tienen esperanza. Nos podemos poner tristes, nos podemos asustar. Hay cosas que no vamos a entender ciertamente. Pero alentémonos los unos a los otros con estas palabras, porque sabemos lo que Dios va a hacer con nosotros. Y lo que tenemos que hacer es estar atentos para que cuando Él venga, seamos dignos de ser levantados, de irnos con Él. Amén. Tengan en cuenta eso. Por eso les digo, no es juego, no es chercha como dicen, no es una palabra vana. Lo que estamos hablando es muy importante, es crucial, porque puede ser en cualquier momento. Cuando hablamos del reloj profético de Israel, cuando vemos las cosas que están sucediendo, señores, se están cumpliendo las cosas. Se han cumplido algunas profecías y otras están por cumplirse. Ya hay diseños del tercer templo, que es otra profecía. Ya se ha rescatado genéticamente al becerro rojo para que se restituya el sacrificio. Ya está. Y por otro lado, nos damos cuenta con todo lo que está pasando. Se está formando la plataforma. ¿Qué plataforma? La plataforma del anticristo. Su sistema de gobierno. Ya se está hablando de ecumenismo, de una sola religión. Ya están queriendo hacer cosas, desde el Vaticano ya están queriendo hacer cosas, juntarse con los líderes religiosos para hacer una sola, decir hay un solo Dios. Y no es verdad, porque el Dios de los hindúes no es mi Dios. Alá no es mi Dios. Y entonces quieren hacer eso. ¿Qué es eso? Están haciendo la plataforma. Están preparando su camino. Está pasando todo eso. Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Aleluya. ¿Cuándo puede pasar esto? ¿O en qué momento puede suceder eso? Vamos a 1 Corintios 15, 51 y 52 y luego avanzaremos un poquito más. Si lo tienen, me dicen amén. Gloria a Dios. Entonces, 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, bueno, ya lo tenía aquí, pero gracias a los hermanos que nos ayudan allá arriba. He aquí os digo un misterio. Y otro día vamos a hablar de misterios. Hablamos del misterio de la iniquidad, hablamos de varios misterios en la palabra. Pero aquí fíjense, hay un misterio. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y vamos a ver a qué se refiere eso de la transformación. Porque tiene que pasar también eso para que podamos subir allá arriba. Tenemos que ser transformados. ¿Qué hay cómo? Ya lo veremos. Entonces dice, el 51 decía, seremos transformados, ¿verdad? Y el 52,
ahora sí, gracias, lo pueden poner. Seremos transformados en un momento, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense una cosa, y hay un énfasis aquí. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, que somos corruptos, hablo de cuerpo de corrupción, no quiere decir que somos corruptos, que estemos por ahí haciendo cosas, ¿verdad? Pero tenemos un cuerpo de corrupción. Entonces dice, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tenemos que ser transformados a un cuerpo de incorrupción para subir allá arriba. O sea que nada profano, nada sucio, nada malo puede subir allá arriba. Por lo tanto, primero tiene que haber una transformación. Amén. Y de ahí viene inclusive una doctrina. Una doctrina que se conoce como redención del cuerpo o redención de nuestro cuerpo. Es que deriva de esto. Pero vamos a tocar eso después. Entonces aquí dice que en un momento no abrir y cerrar de ojos, y decíamos, ¿cuándo será esto? ¿En qué momento será esto? Ciertamente el día y la hora nadie la sabe, pero esto va a ser así. ¿Se oye ahí? Esto va a ser así, en un abrir y cerrar de ojos, prum, turú, turú, prum. No va a dar tiempo de nada, no va a dar tiempo de reaccionar. Ay, estaba durmiendo, estaba haciendo algo. No, si no estamos atentos, lo perdimos. Eso tampoco quiere decir que voy a llegar a mi casa y no voy a dormir. No. Estar atentos quiere decir estar vigilando, velando, orando. Si me da sueño, pues tengo que dormir, ¿verdad? Pero si mi espíritu está alineado con el espíritu del Señor, entonces estoy alerta, estoy atento. Y aunque esté durmiendo, me voy durmiendo. Amén. Gloria al Señor por eso, porque imagínense, yo me quedé dormido y me quedé. No, despertaré allí. Pero allí nos veremos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, será así. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. Ojo con eso. Hay que diferenciar eso de la venida de Jesús en el Armagedón, donde dice que así como el rayo que se ve de oriente al occidente, y que aunque estemos debajo de la tierra vamos a escuchar trompetas, todo el mundo se va a enterar. En este caso, en el arrebatamiento, no todos se van a enterar. Porque va a ser así, trum, de repente. Estamos aquí todos nosotros y de repente, trum, vamos a desaparecer. Ay del que se quede. Este micrófono va a caer al suelo. En el nombre de Jesús. Y también cada uno de ustedes en sus sillas y donde estén sentados. Amén. Así tiene que ser. Eso esperamos que sea. Por eso tenemos que estar atentos. Vamos a aferrarnos a eso. A esa palabra, a esa promesa. Vamos a estar atentos, porque puede ser en cualquier momento. Señores, yo estoy preocupado, la verdad. Puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Tal vez pasen 10 años y lo mismo. Pues en cualquier momento. Pero ¿qué tenemos que estar? Atentos. Atentos, atentos. Vamos a ver más adelante una receta que el mismo Dios nos da para que estemos atentos. Para que no nos quedemos. Hay una promesa, como les digo. Dios mismo nos da una receta para que estemos atentos. Pero, en este punto, vamos a estar atentos. Los que saben de la palabra, aférrense a la palabra. Los que no saben, escudriñen en la palabra. Atiendan, métanse a los discipulados. Pregunten. Y los que sabían y se olvidaron, recuerden. Porque tenemos que estar atentos. Amén. Eso venimos a clamar aquí. Eso venimos a recordar. No es a dar un show, venimos a decir atentos, porque esto de verdad es serio. De verdad esto es preocupante. De verdad va a suceder en cualquier momento. De verdad tenemos que estar preparados. Porque cuando suceda, Dios tenga misericordia de nosotros, nos tenemos que ir. Ay del que se quede. Ay del que se quede, Dios tenga misericordia de nosotros. Ay del que se quede. Tú que nos escuchas también, o que vas a ver la grabación. Ay del que se quede. Atento, atentos. Amén. Fíjense cómo continúa en los siguientes versículos.
Ahí mismo, en 1 Corintios 15 que estábamos leyendo, en el 53, si me ayudan por allí, o lo busco aquí. Fíjense, porque es necesario, fíjense, y este texto lo conocemos, se habla muchas veces, lo hemos oído muchas veces seguramente, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Nosotros que tenemos un cuerpo de corrupción tenemos que vestirnos de incorrupción, por eso estamos hablando de transformación. Y esto mortal se vista de inmortalidad. A eso le llamamos cuerpo glorificado. Tenemos que ser transformados a un cuerpo glorificado para subir allá. Amén. Y eso va a pasar, o sea que no se preocupen, no es que estoy listo para el cuerpo glorificado. Si estoy preparado, si estoy atento, Dios mismo va a glorificar el cuerpo. Amén. Lo único que nosotros tenemos que estar atentos. Y esto mortal se viste de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí, como Cristo venció un día, también nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, demos un fuerte aplauso al Señor, porque eso sí que merece aplauso. Aleluya. Porque la muerte será sorbida, porque habremos vencido, así como Jesús venció, nosotros venceremos. Venceremos a la muerte en ese caso. Sorbida la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso es que decíamos que los que no tienen esperanza se ponen tristes. Tal vez lo que voy a decir suene un poco duro. Cuando vamos y alguien se muere y vamos a acompañar a la persona que murió y damos una palabra a veces, puede sonar duro, como les digo. Pero si esa persona que murió se fue con Cristo, venció. Y aunque haya tristeza y el dolor por la pérdida, por la partida y todo eso, podemos estar contentos de saber que se fue con el Señor. Y yo quiero irme también, así como Él se fue, así cuando llegue el momento me quiero ir. Por lo tanto, y ahí no se tome a mal, cuando uno va a un sepelio, a un entierro y todo eso, si esa persona se fue con Cristo, no tenemos por qué ponernos tristes. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la que mucha gente no entiende de los cristianos, que cuando muere un cristiano hay gozo, hay alegría, hay llanto porque se fue. Pero hay gozo de saber que está allí, que mañana lo veremos, que nos encontraremos con él o ella, pero sobre todo que venció. Y así como él venció, yo también quiero vencer. Así que cada uno así hace. Yo también quiero vencer. Yo también voy a vencer. Amén. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Aleluya. Fíjense. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. Y aferrarse a la ley también es muerte, porque nadie puede, no hay justo ni aun uno. O sea que la ley no salva, y que el que se aferra a la ley sabe que va a perder, porque no se puede cumplir la ley. No hay manera. Solamente Jesús vino y nos mostró el camino, y Él venció. Y Él cumplió la ley, y por sobre la ley venció. Pero es el único. Nosotros no podemos, lamentablemente, por más buenos que seamos, el que me esté escuchando, el que me esté viendo, no importa que uno diga que yo soy bueno, que no hago maldad, que ayudo a la gente, que doy limosna. No es por obras, es por gracia. Amén. Y como es por gracia, no es algo que yo me lo merezca, ni que yo me lo pueda ganar, por eso no puedo cumplir la ley. Es algo que Dios me da por su gracia y su misericordia. Así que gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Aleluya. 57. Más gracias sean dadas a Dios, ven, ahí lo dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está la clave. Fíjense lo que dice ahí. Amén. Amén. Estad firmes
y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que aliéntese cada uno. Aliéntese su corazón y dígase a cada uno: yo estoy haciendo cosas y a veces me puedo sentir mal, a veces no tengo dinero, a veces me va mal en el trabajo, a veces tengo problemas. Fíjense cómo decía en el Salmo 73, me parece, ¿no? Ahora tengo un poco de cosa, que era Agur, me parece, ¿no? Entrando en el templo, se dio cuenta, Asaf, que él había visto a los malos, que vivían bien, que tenían de todo, que no pasaban trabajo. Formidable. Y dice él: ay, yo estoy pasando trabajo, yo no tengo nada, yo estoy sufriendo, no tengo cuartos, tengo problemas, mis hijos están rebeldes, mi trabajo me aprieta, estoy cansado, estoy enfermo, tengo sueño. Patatí, patatá, 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 patatá. Sin darnos cuenta, y lo dice Asaf, hasta que entré en la casa del Señor y me di cuenta cuál es su final y cuál es el mío. Amén. Así que, así como decía en el anterior texto, tomando en cuenta estas cosas, aliéntese su corazón. Amén. Aliéntese su corazón, aliéntese con estas palabras y ténganlas muy en cuenta. Amén. Aleluya. Quiero terminar esta parte, que nos falta un par de textos simplemente para terminar esta parte y luego vamos a continuar después. A ver, dice que seremos transformados. ¿Dónde está eso? Filipenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20, 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Lo tienen? Si lo tienen, me dicen amén. Amén. Filipenses 3, 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde? ¿De dónde somos ciudadanos? De los cielos. Hoy estoy medio preguntón, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que fíjense, la palabra lo sigue diciendo. Él está en el cielo, vendrá. ¿De dónde? Del cielo. ¿De dónde lo esperamos? Del cielo vendrá. Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjense, por eso dije que vamos a ser transformados. El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aleluya. Esto parece que fuera poca cosa, Nosotros que no somos nada, gusanos que somos, vamos a ser glorificados a un cuerpo como el de Él, conforme a la gloria suya, según la palabra. Eso no nos tiene que poner contentos. Eso no es para dar un aplauso al Señor. Aleluya. Y fíjense cómo continúa: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. A todas las cosas. Amén. Fíjense, nos está hablando de transformación. Y esa transformación, que puede sonar un poco ambiguo, la podemos entender un poco más con otro pequeñito texto que está cerca de eso, que es Romanos 8:23. Y vamos a ver este último texto. Romanos 8, capítulo 8, versículo 23. Cuando estén listos me dicen amén. Amén. Habla de un contexto, pero fíjense lo que dice. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. En el contexto está hablando de la naturaleza, de que la naturaleza espera la manifestación de los hijos de Dios. Y dice que aún gime por redención. O sea que es culpa nuestra también que la naturaleza esté sufriendo, por el pecado. Ojo con eso. Pero fíjense lo que dice. Tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Eso cuándo es? Antes de conocer al Señor. Porque el momento en que nosotros reconocemos al Señor, pasamos de ser criaturas a ser hijos. Por eso habla de adopción. No éramos hijos, porque éramos carne solamente, pero cuando aceptamos al Señor, pasamos a ser hijos, somos adoptados por Él. Y, como dice la palabra, coherederos de la gracia. Amén. Y fíjense cómo termina. A eso se le llama la redención de nuestro cuerpo. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser cambiados. De eso que decíamos, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. A eso se le llama la redención de nuestro cuerpo. Porque si eso no sucediera, no podríamos subir, no podríamos ser levantados. Entonces es necesario que primero seamos transformados. Amén. Pero para ser transformados, algo tiene que suceder. Y eso se los dejo ahí mismo, para que se queden picaditos así. Y la siguiente semana o la siguiente vez lo vamos a continuar y con eso terminamos. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar por esta palabra. Y voy a pedir al pastor que... Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Si cree todo eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a orar por esta parte. Atentos a lo que les digo. Si vamos a sacar un rema parcial, vamos a decir, de esta palabra ahora mismo, es que tenemos que estar atentos, porque esto puede pasar en cualquier momento. Y tenemos que estar atentos, porque si suena ahora mismo turum, turum, se vació la iglesia. Y solamente quedaron los micrófonos y las cámaras y hasta las Biblias se quedaron. Pero nosotros no fuimos. Amén. Así que tengan en cuenta eso. No es juego, no es chercha, no estamos bromeando, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo completamente serio. Que es que puede pasar en cualquier momento. Y así como decíamos en el título de esta prédica, seremos arrebatados. Amén. Dígase mismo, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Dígalo con convicción, seremos arrebatados. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos muestras las cosas. Porque nos hablas. Porque nos dices lo que va a suceder antes de que suceda. Porque así dice tu palabra, Señor. Revelarás a tus siervos, los profetas, lo que ha de suceder. Ahora te pedimos que nos ayudes a conservarlo en nuestras mentes, que esté fresco, que esté latente, que estemos atentos, vigilando, velando y orando, para que no nos quedemos y que todo esto pueda servir, Señor, para que también aquellos que no te conocen reciban este mensaje y puedan tener esperanza, así como nosotros tenemos la esperanza que tú mismo nos diste. Gracias por esta palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Siervo. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.